personas aún no tengamos los síntomas ni signos, ya somos contagiosos. Y 14 días después de que dejamos de tener signos y síntomas, una vez que hemos adquirido la enfermedad, también somos contagiosos. Entonces es una historia natural larga. Dentro de la historia natural podemos entender que va a haber un sinnúmero de signos y síntomas que van a acompañar a la fiebre generalmente. Entonces se va a definir como COVID leve toda aquella persona que de manera abrupta presenta fiebre que se asocia a uno o más de los siguientes signos y síntomas. Puede haber dolor articular, dolor muscular, puede haber goteo nasal, puede haber estornudo, puede haber ausencia del gusto y ausencia del olfato, y puede haber también conjuntivitis. Esta es la forma que nosotros denominamos típica, es decir, la mayoría de las personas van a tener fiebre más uno o dos de los signos que acabo y síntomas que acabo de comentar. Otros más raros son, por ejemplo, la diarrea, el vómito, el dolor en la boca del estómago y lesiones a nivel de la piel. Las otras formas son las formas atípicas, que generalmente estas formas atípicas suelen presentarse sobre todo en personas jóvenes y en grupos de riesgo, como por ejemplo las embarazadas, los ancianos, los diabéticos, los obesos, las pacientes que reciben algún tipo de quimioterapia o corticoterapia, pacientes con leucemia, etc. Estos pacientes generalmente no van a presentar el cortejo de signos y síntomas que acabo de explicarles. Son bien subclínicos, son bien atípicos, y esto representa un problema porque a la hora de abordar al paciente se nos hace difícil poder a veces denominarlo como un caso de COVID. Sin embargo, hay signos y síntomas que son bien característicos de esta enfermedad. En la forma atípica, los pacientes puede ser que no tengan fiebre, incluso pueden cursar con febrícula, sin fiebre, con mucha fatiga, con dolor de cabeza. Generalmente inician con como un cosquilleo en la garganta, y otros con un dolor leve en la garganta, con ausencia del gusto o del olfato. Me gustaría explicar a ustedes que no es que van a tener todo, o sea, pueden tener dos o más síntomas. De las formas atípicas, los más frecuentes son el cosquilleo, la fatigabilidad, la gana de no querer hacer nada y la ausencia del gusto y del olfato, que son muy características de esta enfermedad. Otras formas atípicas son aquellas formas en donde hay una coinfección, además del COVID, que puede ser en el contexto actual de estacional, puede ser un proceso gripal, como nosotros estamos acostumbrados a tener año con año, que puede acompañarse de otros procesos infecciosos como el dengue, el Zika, incluso infecciones de tipo bacteriana como la leptospirosis y las neumonías bacterianas. Entonces, al haber dos infecciones, ya sea dos virales o una viral con una bacteriana, se entrecruzan los signos y síntomas, y eso hace aún más difícil el diagnóstico. Entonces hay grupos en donde se hace necesario que la persona, la familia y los médicos estemos atentos. ¿Por qué? Porque al entrecruzarse los signos y síntomas no nos va a dar un cortejo de signos y síntomas que nos orienten hacia un COVID, pero la expertise de un médico junto con los exámenes complementarios nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico más temprano. Eso es en el contexto de las formas clínicas,
También tenemos la historia natural de la enfermedad, cómo nosotros entender la historia natural de la enfermedad. En medicina, cada enfermedad tiene su propia historia y en este caso, la historia de este señor, la COVID, de esta señora la COVID, es autolimitada, se extiende hasta 21 días. Entonces, desde que nosotros comenzamos a tener los signos y síntomas, nosotros tenemos que ir buscando si se suma uno, si se suma otro y así sucesivamente. Ya a partir del quinto día del periodo de incubación es donde suelen aparecer los primeros signos y síntomas. Generalmente, la mayoría de las personas suele tener fiebre, goteo nasal, dolor muscular, dolor en los huesos, ausencia del gusto, mucho cansancio y algunos pueden tener algún cansancio para respirar de manera leve. Y entonces la historia del virus, el virus comienza a apoderarse de tu cuerpo, comienza a replicarse dentro de las células, comienza a activar de una forma con prontitud al sistema inmunológico, al ejército de células defensoras que tenemos y va avanzando. Los días peores son el día séptimo, octavo, noveno, hasta el día 12, en donde algunas, no todas las personas, van a llegar a esa etapa, a la etapa 2, que se subdivide en etapa 2A y 2B según el compromiso de afectación a nivel pulmonar. De la vía aérea superior pasa a los pulmones y entonces ahí el paciente puede presentar mucho cansancio para hablar y para hacer sus actividades cotidianas. Puede tener dolor en el pecho, puede tener tos seca, que va a presentarse en forma de acceso que puede hasta dificultar al paciente hablar, y fiebre persistente mayor de 39 grados, aunque el paciente esté recibiendo medicamentos para disminuir la temperatura. Pero lo que tengo que explicarles y quiero compartir con ustedes es que no todos vamos a tener todo el cortejo de signos y síntomas y todas las etapas de la historia natural de la enfermedad. La mayoría de los pacientes van a quedarse en la primera etapa, con fiebre, tos seca, mucho dolor muscular, un poco de fatigabilidad, etcétera. Después de la zona de peligro que llamamos, ¿verdad? Que es entre el día séptimo y el día 12º, hay pacientes que evolucionan a una forma severa con insuficiencia respiratoria franca y daño a muchos órganos de nuestro cuerpo. Incluso muchos de ellos pueden hacer fenómenos tromboembólicos e infartos agudos del miocardio. Pero gracias a Dios, la mayoría de los pacientes, el 80% tiene formas leves y no evoluciona a complicaciones como las que anteriormente les mencioné. Sí es importante reconocer que en el grupo de riesgo que están los diabéticos, los obesos, los ancianos, los niños menores de 2 años, esos pacientes y los pacientes inmunodeprimidos, esos pacientes realmente son los que nosotros se ubican en el 20% de los que se pueden complicar. Entonces, ¿cómo hacer nosotros que esos pacientes que tienen mayor riesgo de complicarse y fallecer se coloquen en el grupo del 80%? Eso es muy importante. Uno es que ese paciente esté controlada su enfermedad de base. En el caso, por ejemplo, del diabético, que tenga sus mejores aliados, lo que es el control y monitoreo permanente de su glicemia, que no le falte sus fármacos que normalmente está tomando, que este paciente esté bajo la monitorización y la guía de un médico, que puede ser tanto presencial o con telemedicina. ¿Qué es importante en el paciente diabético? Que debe estarse monitorizando para ver
sí está en meta. ¿Qué significa eso? Que en ayuna tiene que tener entre 70 y 130. Y a las 2 horas después que come, menos de 180. Y antes de acostarse, 120. Por nada del mundo el paciente diabético o el paciente crónico, ya ese hipertenso o que concomite con plurienfermedades, generalmente el diabético es obeso, es hipertenso, debe descontinuar su tratamiento. Por eso se hace necesario que tengan las suficientes tratamientos, que tengan suficiente cinta, que tengan su equipo de glucometría. Si es posible, todos en la casa deberíamos de tener un tensiómetro como este, que es un tensiómetro fácil, que nosotros llamamos tensiómetro manual, en donde este le va a vigilar la presión arterial y el pulso. Esto va a ser de mayor importancia en las fases de mayor peligrosidad, entre el día 7º y el día 12º de la enfermedad. Si ustedes se fijan, aquí arriba dice presión sistólica y abajo dice presión diastólica y abajo dice pulso. Entonces, este aparatito, que es muy sencillo y ojalá todos lo pudiéramos tener en nuestros hogares, nos va a valorar el bienestar del paciente. ¿Cómo se interpreta esto? Tiene que tener una presión de más de 160, es decir, si el paciente se está acercando a 100 y a 60 y esa no es su histórica de presión, en el caso de los hipertensos, eso sería que está demasiado disminuida su presión y eso sería un factor de alarma para tomar en cuenta. Y el pulso no puede ser menor de 60 ni mayor de 60, ni mayor de 100. Entonces, la presión arterial, el límite inferior de lo normal va a ser 160, ¿ya? Cuando nosotros nos estemos aproximando a ese valor, entonces tenemos que tomar en cuenta que hay algo que está pasando y hay una disminución importante de oxígeno. Sí, hay personas delgadas, personas atléticas, incluso embarazadas, que suelen tener esa presión, 160, esa es su presión. Por eso siempre es bueno interpretarlo en el contexto individualizado. También se puede, otro parámetro a valorar en el domicilio es restar la presión mayor, que es la de arriba, con la presión menor, que es la de abajo, y esta tiene que ser mayor de 20. Si es menos de 20, significa que hay un problema de oxigenación importante en nuestros tejidos. Si nosotros no tenemos este aparato, entonces nos fijamos si el paciente está respirando con la boca, si el paciente presenta alrededor de la boca coloración morada, si el paciente tiene sus deditos morados, si el paciente está usando los músculos accesorios de la respiración, y entonces usted va a ver lo que nosotros llamamos disociación toracoabdominal, va a ver que el paciente comienza a respirar de esta manera. Si nosotros no tuviésemos estos aparatos, también está este otro aparatito que nos sirve de alguna manera, es de fácil manejo, que se llama oxímetro. El oxímetro es muy importante porque mide el oxígeno que nosotros estamos aportando a nuestros tejidos. Es muy fácil de usar, uno lo tiene que poner en el dedo pulgar, deben tener las uñas cortas porque si no, no se registra, se presiona y luego ahí van a salir dos valores, ¿sí? El pulso y la oxigenación. Entonces el pulso que va más allá de 60, perdón, el pulso que va más allá de 100 o que es menor de 60 nos tiene que llamar la atención. La oxigenación ideal es entre 98, aquí arriba está, ¿verdad? Yo tengo ahorita 98, 99, 97. Si esta es menor de 93 o se está acercando a 93, nos tiene que llamar la atención. Entonces, estos son los tipos de monitoreos que la persona puede hacerse dentro de su casa. El otro, que es el más sencillo,
es un termómetro. Tenemos que tener un termómetro. El termómetro nos va a decir si nosotros estamos tomando fármacos para disminuir la temperatura y esta persiste elevada, significa que estamos en un en un problema de inflamación severa que nos puede llegar a dar complicaciones importantes. Por eso, si usted tiene cansancio para hablar, cansancio para respirar, dolor en el pecho, así como tos en exceso y mucho cansancio para estar haciendo sus actividades cotidianas, no debe quedarse en casa porque usted es muy posible que tenga una neumonía grave. Entonces debe acudir a una unidad hospitalaria donde pueda ser abordado de una manera pronta y con todos los elementos de ventilación y de oxígeno que se pueden requerir. ¿Qué podemos hacer dentro del hogar? Dentro del hogar, si nosotros tenemos una paciente con fiebre, tos, carraspeo, es sospechosa de COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Si nosotros tenemos una paciente con fiebre, con ausencia del gusto, del olfato, que le duele la garganta, es sospechosa de COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Si tenemos una paciente con tos seca, en exceso, con ausencia del gusto, con cansancio para hacer sus actividades, ella es sospechosa de COVID. Si tenemos una paciente con un cuadro catarral del que nosotros estamos acostumbrados, como es goteo nasal, estornudo, dolor de cabeza, fiebre, también es sospechosa de COVID. Entonces ahorita todas las personas que usted ve son tanto las sintomáticas como las asintomáticas, son pacientes que son potencialmente infecciosos y por eso no nos podemos dar el lujo de andar en la calle sin mascarilla, si es posible con una careta, con un gorro en su cabello y con su alcohol gel en el bolsillo que le permita a usted evitar la contaminación cruzada con los objetos. Entonces, eso es muy, muy importante. ¿Cómo usar el alcohol gel? Eso es también muy importante. El alcohol gel se usa con la misma técnica que usamos el lavado de manos. Es decir, no como todo el mundo lo hace así y ya no, sino que usted se tiene que echar lo suficiente que le abarque toda la mano, ¿ya? Y luego comienza a frotarse un dorso de la mano junto con el otro, de tal forma que le abarque todo entre los dedos, y luego vienen los pulgares, que usted los va a rotar, viene el otro, luego las dos palmas, y luego lo que es la muñeca. Tiene que tener suficiente alcohol, ¿ya? De unos 5 a unos 10 cc. ¿Para qué? Para que pueda haber eliminación de todos los microbios, incluyendo el COVID, ¿ya? ¿Qué es importante que nosotros sepamos? Que en las manos está prevenir la enfermedad, pero también las manos constituyen la fuente principal de contaminación, al igual que la gotita de saliva que puede externar una persona al estornudar o al toser. Eso es muy, muy importante. Todas las medidas nosotros las tenemos que llevar a cabo de una manera extrema. Dentro de la casa, una vez que esa persona tiene signos y síntomas sospechosos de COVID, esa persona tiene que ponerse una mascarilla, preferiblemente de doble tela o una quirúrgica, o una mascarilla quirúrgica. Se puede poner su careta y debe mantener
la distancia prudente con el resto de la familia de 2 metros o más. Si esta persona tiene condiciones dentro del hogar de estar aislada en un cuarto con un baño independiente, eso sería lo más idóneo. Elegir a una persona que sea joven, que no tenga enfermedades, que sea la persona mentora o cuidadora de esta persona, que se va a comunicar ya sea por teléfono y se va a comunicar y va también a asistirlo dentro de su cuarto. Pero definitivamente esa no es la realidad que nosotros encontramos en nuestros hogares nicaragüenses. Entonces, ¿qué hay que hacer? Elegir a la persona sana y que esa persona, si comparten el cuarto o comparten el inodoro, esa persona cada vez que esa persona va al baño debe lavarse todo lo que esa persona potencialmente pudo haber tocado, incluyendo el lavamanos, el inodoro y todos los objetos que estén a su alrededor. Eso se hace con cloro. Normalmente el cloro que nosotros encontramos es un cloro de 3.5%, que es el que hay en el comercio. Entonces eso es muy fácil para eliminar el virus de los objetos y superficies. Usted pone 1 litro de agua con 12 cucharadas de 10 ml de la que nosotros normalmente los nicaragüenses nos bebemos las sopitas ricas, ¿verdad? Entonces son 12 cucharadas en 1 litro de agua, diario la tiene que cambiar, tiene que echarle al inodoro el cloro, tiene que frotar el cloro, dejarlo 5 minutos por lo menos para que elimine el virus y asimismo toda la superficie. No puede la persona que va a compartir el baño con los demás no tener esa precaución, porque si no, toda la casa, si solo tienen un baño, todos los de la casa se van a contagiar. La otra es agarrar la ropa de esa persona, yo digo en un balde que le vamos a llamar COVID, ahí echamos detergente, agua y ahí lo echamos, porque la realidad de nosotros es que no todos tenemos para estar comprando una bolsa. Las bolsas valen 5 pesos, las más grandes valen 10 pesos. Entonces hay que uno adecuarse. Se busca un balde que se va a elegir como un balde de peligro, de zona de peligro, un balde COVID, y ahí echan detergente con agua y detergente suficiente para que el virus se elimine. Otra cosa importante dentro de la casa es que no pueden compartir el resto de la familia las cosas personales como toallas, platos, vasos, todo eso debe estar señalado para el paciente que está sospechoso de COVID. Dentro de todas estas estrategias para el paciente con COVID, es importante que el paciente se mantenga hidratado de una manera completa. ¿Cómo lo puede conseguir? En primer lugar, toda paciente que tiene fiebre, indistintamente que sea un niño, un adulto, una embarazada, si no tiene reposición de sustancias como sodio, potasio y azúcar, esa persona se va a deshidratar y entonces su enfermedad va a evolucionar de una manera más tórpida, creándole debilidad y falta de apetito. Entonces, la hidratación es como una receta farmacológica en el caso de los procesos infecciosos y en el caso del COVID. La persona tiene que beber suero de rehidratación oral, un vaso de 8 onzas cada 3 o 4 horas, de tal forma que el paciente se mantenga hidratado. Puede también ofrecérsele al paciente agua saborizada con cítricos, con trocitos de naranja, con trocitos de limón, ¿verdad? A los diabéticos sin azúcar, y también puede ofrecerse
cócteles de frutas, una taza de papaya, una taza de melón, una taza de sandía, que además de tener fructosa, que es un combustible, le va a ofrecer bastante agua, porque estas frutas generalmente tienen más del 90% de agua. Hay grupos que no se pueda dar el riesgo de no estarse hidratando, como son los niños, los ancianos y las embarazadas. Sí, y en el caso que estos presentaran diarrea o vómito, es la primera línea de tratamiento que se debe de hacer, y si es un niño o un anciano y está vomitando o tiene un cuadro diarreico de alto gasto que está defecando a cada rato, lo ideal es llevarlo a un centro donde pueda ser canalizado para ponerle sueros en la vena. Otra estrategia son, si el paciente se pueden hacer vaporizaciones con manzanilla o con eucalipto. Esos plantas son plantas ancestrales que tienen características antiinflamatorias. Otra estrategia a tomar en cuenta dentro de la alimentación en forma general, generalmente el paciente enfermo no quiere comer arroz, frijoles, no es eso lo que quiere comer. Entonces usted puede, en un solo nutriente, como una sopa, ofrecer pollo, ofrecer pescado, combinado con ya sea papa, ya sea yuca, ya sea quequisque, con muchos vegetales que van a constituir fuentes importantes de energía y de vitaminas. También se le puede ofrecer cosas suaves como un arroz aguado, se pueden ofrecer nuestro pollito en caldillo que nosotros hacemos con un poquito de arroz, con su ensalada si lo prefiere. Este no es el momento cuando el enfermo está de hacer regímenes restrictivos, pero tampoco es el momento de ofrecerle Gatorade, Power, gaseosas, jugos artificiales, porque eso más bien va a deshidratar al paciente. El Gatorade lo que tiene es mucho azúcar y sodio y se hizo para los atletas de alto rendimiento y no es una solución completa ni equilibrada que nos permita manejar a un paciente enfermo. Otra cosa que tenemos que eliminar son los azúcares, como el azúcar blanco, como la jalea, como el pan blanco. ¿Por qué? Porque eso, junto con las frituras, los ultraprocesados, los enlatados, disminuyen el sistema inmunológico e inflaman el sistema digestivo, provocando aún más disminución de las defensas. Entonces, esos alimentos generalmente no debemos de ofrecérselos. Podemos ofrecerle un yogur con almendras, con frutos secos, un yogur con 2 cucharadas de granola, una gelatina, un bananito, una guayaba. Eso sí le podemos ofrecer al paciente. ¿Por qué? Porque ahí le estamos dando vitaminas, minerales, que no es que en ese momento le van a servir, pero acuérdense que los alimentos son formadores, son estructurales, son energéticos, etc. El paciente enfermo debe comer, porque cuando uno está enfermo hay una mayor demanda de energía que si uno no la sustituye, el paciente tarda en recuperarse. Por lo tanto, el paciente debe comer para obtener una pronta recuperación. Otras estrategias a tomar dentro de la casa que son importantes es que los familiares siempre le aseguren a los pacientes crónicos su tratamiento, porque la falta de adherencia y la no administración de ellos puede causar una descompensación. Los pacientes diabéticos, obesos, hipertensos, tienen un fenómeno de inflamación crónica permanente que va a disminuir si ellos están controlados. Por eso, en este momento, el paciente crónico, su meta, tiene 2 metas. Uno, no adquirir el COVID. Y 2, mantener controlado. Y si adquiere el COVID y está controlado,
ese paciente le va a ir bien. Entonces, ¿por qué? Porque ellos tienen un proceso inflamatorio crónico de bajo grado de forma sostenida y permanente. Entonces llega, el virus se comienza a replicar, comienza a provocar más inflamación, provoca una inmunoamplificación, provoca liberación de más sustancias inflamatorias que las que normalmente mantienen los diabéticos obesos e hipertensos, y eso hace un terreno fácil para que el paciente evolucione de una manera complicada. Por eso es necesario que mantenga su tratamiento, que vigile periódicamente su glicemia, como les comentaba, su presión. Acuérdense que la presión en el hipertenso tiene, para estar controlado, tiene que andar entre 130/80 y 120/80, ¿ya? Y en el caso de los diabéticos, en ayunas entre 70 y 130, y a las 2 horas después que come, menos de 180. Entonces, es importante que mantengamos al paciente diabético vigilado. Siempre alguien tiene que estarlo vigilando, porque las personas mayores a veces tomarse una pastilla no es su prioridad, parece paradójico, pero a veces no es su prioridad, porque la mayoría de ellos, al igual que nosotros, no nos gusta estar tomando medicamentos. Prácticamente ellos se lo toman la mayoría a la fuerza, y hay unos que se lo toman un día sí y un día no. Eso en este momento no está permitido. O sea, el paciente tiene que tomarse el medicamento de forma permanente. Eso le va a asegurar tener control de su enfermedad, y si llega a adquirir COVID, le va a ir mejor que si él está descontrolado. Dentro de los signos de peligro, podemos encontrar, como les señalaba, el dolor en el pecho, el cansancio para hablar y respirar, la fatiga excesiva, pero también en estos grupos de pacientes, como los diabéticos, pueden haber situaciones de complicaciones como cetoacidosis, y eso se va a ver registrado por una serie de signos y síntomas que el paciente puede tener con cetoacidosis, como dolor abdominal, vómitos y glicemia súper elevada, de 300, 400, 500 miligramos por decilitro. El paciente diabético puede iniciar un proceso infeccioso que puede aumentarle la glicemia, y entonces el paciente va a ponerse muy sintomático. Mucha sed, mucha orinadera, mucha hambre, mucho cansancio de solo querer estar dormido. Entonces eso en el diabético tiene que llamarnos la atención. Significa que ese paciente no está controlado. Si lo agarra el COVID o está con el COVID, este paciente no puede quedarse en su casa. Hay grupos en donde siempre tienen que tener una guía, como son las embarazadas, los ancianos y los diabéticos. Tienen que tener un médico de cabecera que los guíe. Si usted no tiene condiciones para monitorizarse, como yo le expliqué, con un tensiómetro, con un saturómetro, si no tiene termómetro, si no tiene un médico guía, usted sencillamente tiene que visitar a una unidad de atención primaria, que ahí le van a determinar su enfermedad y le van a dirigir su tratamiento. Otra recomendación especial es no automedicarse. La única cosa que puede hacer el paciente cuando está sospechoso de COVID es hidratarse, como ya les explicaba, y tomar acetaminofén si tiene fiebre. Acetaminofén o paracetamol, puede tomar 500 miligramos PO cada 8 horas, mientras se comunica con su médico guía o mientras asiste a una unidad donde lo van a evaluar de una forma integral para ver qué medicamentos se le puede poner. ¿Por qué? Porque los medicamentos no son como recetas de cocina. Hay indicaciones, hay contraindicaciones, hay interacciones entre ellos que a veces no benefician a unas pacientes
Y entonces no puede ser que nosotros nos automediquemos, porque puede ser muy peligrosa. Una aspirina puede ser muy necesaria, pero puede ser que usted tenga una contraindicación y no la pueda usar. Puede ser que usted tenga gastritis, puede ser que usted tenga reflujo, puede ser que usted sea una persona alérgica a la aspirina. Entonces, no puede ser que usted tenga un problema hematológico en la sangre y usted no sea candidato a usarla, ¿no? Todos vamos a poder ser candidatos a todos los esquemas de tratamiento y a todo lo que miramos en las redes o a todo lo que miramos en el famoso Google. Entonces hay que tener cuidado. La automedicación en la mayoría de las veces puede ser peligrosa, puede ser peligrosa. Por ejemplo, en este momento en donde hay un momento epidemiológico complejo, porque estamos en un periodo de sindemia, en donde hay diferentes procesos infecciosos, tanto virales como, como el dengue, como el catarro, como la influenza, como la leptospira, como las neumonías bacterianas. Entonces no podemos tomar ni aspirina, ni podemos tomar analgésicos inflamatorios, porque al inicio de la enfermedad podemos tener solo COVID o podemos tener COVID con dengue. Entonces eso no nos va a beneficiar. Sí, tiene sentido usar analgésicos antiinflamatorios como el ibuprofeno, el naproxen, que son aprobados de venta libre, pero en este momento nosotros como país, con este montón de enfermedades que pueden concomitar principalmente en esta época de lluvia, entonces no es oportuno que nosotros tomemos ibuprofeno, diclofenac, Advil, etcétera. Sí podemos, al inicio que tengamos fiebre, podemos tomar acetaminofén, podemos tomar un antihistamínico solo que no lleve ibuprofén ni naproxen, sí lo podemos tomar, eso nos ayuda un poco a la reacción inflamatoria de la célula llamada mastocito y también nos ayuda a disminuir la descarga inflamatoria y el estornudo. Entonces ahí paramos un poco la fuente de contagio. Sí tiene sentido usar un antihistamínico. Los mejores son los antihistamínicos viejos. ¿Ya? Yo no tengo nada contra los nuevos, no tengo nada contra la loratadina, cetericina, etcétera. Pero los viejos, como la difenhidramina, la clorifenidramina, son más potentes antihistamínicos y el costo-beneficio es mayor. Otra cosa importante es fortalecer el sistema inmunológico. El sistema inmunológico, para que nosotros lo fortalezcamos a través de la alimentación equilibrada, multivariada, de multicolores, completa, con carbohidratos buenos, grasas buenas y proteínas buenas, necesitamos tener mínimo 3 meses a 1 año de estar haciendo cambios en el estilo de vida. Pero sí hay grupos que se van a beneficiar de suplementación preventiva a base de vitaminas y minerales, sobre todo aquellos pacientes diabéticos, ancianos, hipertensos, obesos que tienen disminuida su sistema de defensa. Estos pacientes se pueden dividir en dos formas, en la forma preventiva y en la forma correctiva. Cuando ya tiene el proceso infeccioso, el paciente tiene que sumar un cóctel de vitaminas y minerales para fortalecer el sistema inmunológico y contrarrestar la respuesta inflamatoria provocada por el virus. Entonces, estas personas, las vitaminas y minerales más destacadas o las señoras de este espectáculo son la vitamina D, el colecalciferol, el D3, que es muy importante porque no solo sirve para la mineralización de los huesos, sino que también tiene un papel de inmunomodulación, es decir, actúa en la proliferación de las células de defensa
aumenta la sensibilidad a la insulina, disminuyendo la resistencia a la insulina, que suele ser parte de las enfermedades inflamatorias graves, y también disminuye la renina. Entonces, está involucrada en más de 200 acciones y viene a ser una de las hormonas, porque se le conoce como hormona la vitamina D3, más importantes en el sistema de modulación del sistema de defensa. La obtenemos del sol, 30 minutos del sol, los que somos blancos, y los que somos de color oscuro, 35 a 40 minutos, puede ser en la mañana, cuando sale el sol, o puede ser en la tarde. Si no lo podemos hacer, o si tenemos condiciones como diabetes, obesidad, síndrome de ovario poliquístico, en donde es muy frecuente la disminución de vitamina D3, entonces vamos a tener que suplementarnos. Puede ser de 2.000 a 400, de 2.000 a 4.000 unidades diarias o 100.000 unidades mensual. Estas de 100.000 unidades mensual ya existen en el país, y se conoce como el DEBLAR y el Maximum D3, que no le estoy haciendo propaganda, ¿verdad? Sino que sencillamente no lo van a encontrar en otra forma, solamente con esos dos nombres, y son bien importantes. Poder en el diabético hacer un estatus de vitamina D3 como protocolo de sus exámenes analíticos es importante, porque debe llevarse a rangos de 60 a 80. Los rangos normales de vitamina D3 son 30, pero en los diabéticos, para fortalecer su sistema inmunológico, debe llevarse hasta 60 a 80. Otra vitamina a destacarse son los antioxidantes. Entre los antioxidantes está la madre de los antioxidantes, que tiene más de 100 años de haberse demostrado su eficacia, como es la vitamina C, que viene a ayudarnos a fortalecer el sistema inmunológico, y se pueden usar hasta 2 gramos en el día, 2 a 3 gramos en el día, fraccionado a lo largo del día, y pueden usarse en combinaciones con minerales y oligoelementos como el zinc y el magnesio, que son cofactores importantes en la producción de las células de defensa. Hay productos que tienen los 3 componentes y salen más económicos al final. En lugar de estar comprando el zinc por aparte, el magnesio por aparte, hay productos en el comercio que tienen todo vitamina C, vitamina zinc, magnesio, y tienen otros antioxidantes que son importantes. Los antioxidantes, de los cuales nosotros también los encontramos en los alimentos, como por ejemplo la chía, la linaza, los frutos secos, la remolacha, las chiltomas amarillas, las chiltomas rojas, la uva, todo eso que sea morado, anaranjado, amarillo, todo eso tiene un montón de antioxidantes. Igual la naranja, la fresa, el kiwi, el limón tienen capacidad antioxidante. Pero ¿qué es lo que pasa con eso? Es que uno necesita una cantidad determinada que no la vas a poder obtener en un solo momento. Y vos necesitas tratamiento complementario que pueda tener una acción más rápida. Eso sería haberlo hecho desde que se oyó en enero que existía, que iba a existir, que si ya estábamos con COVID, entonces ya tuviéramos nosotros preparado toda nuestra maquinaria celular para cualquier tipo de infección. ¿Qué es importante? Que el paciente entienda que está bajo un estado de inmunoamplificación de su sistema de defensa, y que debe tratar de comer también lo más sano posible. En el mercado existen suplementaciones, como les decía, que vienen ya completos, ese coctelito, y que sería importante principalmente en los grupos más vulnerables.
Otra cosa importante a tomar en cuenta dentro del hogar es que el paciente con COVID no se debe estigmatizar, o sea, es un paciente que si él anda su mascarilla, si guarda su distancia, él puede ir a la terraza, él puede ir al otro lado de la casa, él puede ir a tomar el sol y debe de tomar el sol. Debe tomar el sol para obtener la vitamina D, debe tomar el sol para obtener la melatonina, que es otra hormona importante, que es la señora de la vigilia sueño, que es la inductora del sueño y que se produce principalmente por la exposición también al sol y también a través de alimentos importantes donde se obtiene la serotonina y la melatonina, como son los alimentos como la carne, el pollo, los lácteos, las semillas de calabaza, las semillas de ajonjolí, los nueces son fuentes importantes de serotonina y de melatonina. La melatonina es muy importante porque además de inductora del sueño, la melatonina es una hormona también que tiene características en la diferenciación de las células y se ha considerado como antioxidante. Estos elementos de la medicina ortomolecular son importantes a tomar en cuenta, igual que muchas alternativas de medicina, como las vaporizaciones de eucalipto, los de manzanilla. Todo eso es muy, muy importante que el paciente lo pueda sumar para sentirse mejor. Otra cosa importante es que el paciente debe dormir. Si el paciente no está durmiendo, entonces debe ponérsele melatonina, debe tomar melatonina, que es un inductor del sueño, y no usar, porque aquí se ha hecho muy popular usar tafil, usar diazepam, usar lorazepam, porque eso puede deprimir el sistema respiratorio, aún más en aquellos pacientes que padecen de problemas pulmonares como EPOC o que son pacientes que padecen de apnea de sueño. Es decir, son pacientes que pasan dormidos en el día y en la noche están despiertos y que roncan y que lo oye hasta la vecina. Ese paciente que le pasa eso es un paciente que puede fácilmente entrar en complicaciones si se le está dando estos fármacos para dormir. Primero hay que iniciar con un inductor y con la higiene del sueño, ¿verdad? Por eso uno tiene que tener una guía, una persona guía que te indique cómo va a dirigirse toda la salud, tanto física como emocional del paciente. Que es importante que nosotros entendamos al cuerpo como una unidad. Nosotros no somos separados, o sea, todo lo que pasa en una célula tiene una repercusión en la otra célula, lo que pasa en un órgano también tiene repercusión en el otro, y entonces por eso nosotros no nos podemos ver en pedacitos, como yo le digo a las pacientes, nosotros nos tenemos que ver y el médico nos tiene que ver de una manera integral, porque el paciente que tiene COVID también puede tener un trastorno de ansiedad, puede tener un estado de depresión, y eso le va a disminuir aún más su sistema de defensa y eso va a complicar su pronóstico. También el paciente tiene que dársele buena alimentación porque a través de la alimentación sana se obtienen los nutrientes de alto valor biológico. Si usted está dándole gaseosa, si usted está dándole pan blanco, si usted le está dando azúcar, si le está haciendo atolitos con miel, si le está haciendo atolitos con un montón de azúcar, usted está inflamando. Si usted le está dando platanito frito, si usted le está dando cerdito con un montón de grasa, usted está inflamando el intestino de ese paciente. Al inflamar el intestino de ese paciente, ¿qué está haciendo usted? Que la célula del enterocito, que es la unidad funcional, se inflame. Al inflamarse, deja pasar todas las sustancias inflamatorias, llámese toxina, llámese otro tipo de infecciones, llámese
el mismo estrés que podemos tener libera un montón de sustancias que van a ir a lesionar directamente el intestino y luego pasan a la sangre, va hacia el cerebro, disminuye la cantidad de serotonina, que es la hormona del bienestar, de la gestión de las emociones, del control del estrés, y entonces eso viaja hacia el intestino, inflamándonos más el intestino, y se crea un círculo vicioso. Por eso el intestino se le ha considerado el segundo cerebro. Hay una relación directa entre el cerebro, el intestino y el cerebro. En el intestino está el 70% de nuestras defensas inmunológicas, valga la redundancia. Ahí está. ¿Qué significa? Ahí hay un montón de bacterias, virus, parásitos y hongos que juegan un rol beneficioso, eliminando todo aquello que potencialmente nos puede hacer daño. Cuando nosotros acabamos con las bacterias buenas, las bacterias malas crecen, se sobreexpresan, y entonces nosotros tenemos debilitado nuestro sistema inmunológico, y toda infección, en este caso COVID o otro tipo de coinfección, nos va a atacar de una manera más importante. Ahí en el intestino tenemos el 70% de nuestras defensas. Ahí se produce más del 50% de la dopamina, que es la hormona del hyper, del que te da energía, motivación, ánimo y todo. Y también se produce más del 70% de la serotonina, que es la hormona del bienestar y de la autogestión. Por eso, como pueden ver, nosotros somos realmente una unidad, y así se debe entender todo. En la casa todos tenemos que estar cuidando la salud de una manera integral de esa persona. Si esa persona no duerme, si esa persona no está comiendo bien, si esa persona no está animada, esa persona se va a disminuir su sistema inmunológico. Por eso no es que la vamos a dejar aislada y que nadie le va a hablar. Por lo menos tiene que alguien ir a hablarle, estar a una distancia de 2 metros, bromear, animarlo, ve, vas a salir de esto, todo va a estar bien, ya usando todas las estrategias, desde las estrategias religiosas hasta las estrategias de cariño, te queremos, te necesitamos, etcétera. Los humanos somos de relación, de ánimo, somos de emociones. Entonces eso es muy importante. No podemos dejar al paciente aislado. O sea, el paciente va a estar en aislamiento, lógicamente, pero no es que nadie lo va a ver ni nadie lo va a tocar. Eso no es así. Si el virus, ya está claro que el agua con jabón frecuente lo elimina, que el alcohol al 70% o más lo elimina, que el cloro lo elimina. Entonces solo necesitamos mentalizarnos de manera permanente que hay dos formas grandes, y es a través de los aerosoles y a través de nuestras manos, cuando tocamos los objetos o superficies que tenemos a nuestro alrededor. Entonces tiene que haber una dinámica en la casa de que todos tienen que estar hablando el mismo idioma, todo el mundo lavándose las manos cada 2 o 3 horas, todo el mundo, si tienen su mascarilla, anden su mascarilla dentro de su casa, lávenla a diario, métanla en detergente, si tienen su careta, póngasela, si no, háganla, es muy fácil, agarran una hoja de acetato, le ponen un frontal de foamy o un elástico, y uno tiene que reinventarse y tiene que buscar las estrategias para no encontrar al virus, porque la verdad es que el virus no nos busca, nosotros lo buscamos. Como pueden ver, el COVID es un enemigo de muchas caras, pero también nosotros tenemos muchas estrategias. Y en este momento la estrategia más eficaz demostrada en el mundo es el confinamiento, es la cuarentena, es el autocuidado. Entonces nosotros tenemos que apuntar en la medida de lo posible. No todos vamos a poder quedarnos en casa, no todos deberían de salir de casa,
Entonces, pero sí hay que buscar un equilibrio y buscar que esto que nos está tocando vivir, que no, que vino para quedarse un rato, ¿ya? Porque mientras no aparezcan las vacunas, esto vino para quedarse un rato, pero que ahorita en este país estamos en el periodo de mayor contagio. Es decir, usted, cada persona que ve, cada objeto que usted ve, usted tiene que ver al virus. ¿Por qué? Porque ahorita no es cierto que sean 4.000 y pico de infectados, no es cierto que sean 400 y pico de muertos, como lo ha dicho el comité observatorio. No, eso es un subregistro, eso es una aproximación, y ya no digamos las estadísticas subregistradas que el Ministerio de Salud nos está dando. Entonces no podemos nosotros creer, porque hemos visto que lo más importante en los países desarrollados es el confinamiento. ¿Qué es lo más importante también? Que no nos enfermemos todos al mismo tiempo, porque al enfermarnos todos al mismo tiempo no va a haber capacidad para que nos sea, para ser atendidos correctamente. Y los que nos vayamos a agravar, esas personas, no vamos a poder tener un ventilador, no vamos a tener oxígeno. Los médicos se van a comenzar a enfermar, porque usted se imagina un médico que ha pasado 20 horas, 24 horas atendiendo, si se descuida y de pronto se lleva el virus a la cara. Entonces, ¿qué es lo importante? No enfermarse todos al mismo tiempo. Hagámosle un llamado al vecino, al hermano, al primo, al amigo. Quédate, hombre, si te puedes quedar en tu casa. Apoyar a las personas de menos recursos, esas personas que nosotros conocemos, no tenemos que viajar largo, ¿ya? Las personas que usted conoce, mira, fíjate que te compré tantas libras de azúcar, tantas libras de frijoles, vení traerlo, porque sabes que no salgas a la calle, porque tenés unos niños, porque vas a dejar a esos niños huérfanos. O sea, uno tiene que tener un gesto de solidaridad. En este país no podemos esperar que el Estado dicte cuarentena, porque lo va a hacer muy tarde, probablemente lo va a hacer muy tarde, pero también, o sea, tenemos que motivar y compartir, porque no podemos ser indiferentes a lo que nos está pasando. El COVID que está con nosotros está en su mayor apogeo, está haciendo de las suyas. Entonces de nosotros depende, de nuestro autocuidado y del cuidado de nuestra familia. Eso tiene un efecto dominó hacia toda la población. Cuando yo veo a una persona sin mascarilla y la veo hablando tan tranquilamente, yo solo pienso, qué barbaridad, eso es un egoísmo, porque si él es indiferente, si él minimiza las cosas, debería de pensar en su hijo, en su papá, en su primo, en las personas que más quiere, por lo menos, porque a esas personas él las va a enfermar y va a poder tener la capacidad de, incluso uno de ellos, poder fallecer. Entonces no esperemos estar en situaciones tan graves como las que hemos vivido, como las que hemos visto en la televisión, porque nosotros somos un país pobre, no tenemos unidades hospitalarias como esos países, y ningún país tiene la capacidad de poder atender a toda una población que se enferma en masa. Eso es lógico. Entonces tampoco nosotros no busquemos este problema, ¿ya? Todos sabemos que la incidencia del COVID en este momento está en su máxima expresión. Entonces no podemos pensar que no nos va a llegar. Nos puede llegar. Por ejemplo, ayer yo vi un paciente en la clínica que me decía la esposa, pero si nosotros no hemos salido, no hemos ido a ningún lado, no hemos ido, solo hemos ido al súper, nosotros no hemos salido, tenemos 30 días de estar en la casa. Pues ahí fue, en algo del súper fue que usted se contaminó. Le digo, porque si usted no ha salido. Otra me decía, yo no he salido, lo único que pedí fue por una hamburguesa. Ahí, entonces, todas las cosas, este no es el momento de andar comprando, este no es el momento de andar en la calle, no es el momento de celebrar, no es el momento de andar en grandes, en grandes grupos, no es el momento de andar en plazas,
en actividades donde hayan el montón de personas, porque sencillamente nos vamos a infectar. Esta enfermedad, antes de que se presenten signos y síntomas, ya es contagiosa. Entonces, durante el transcurso de la enfermedad es contagiosa y 14 días después es contagiosa. Entonces es una enfermedad que sí es autolimitada, porque no es que usted va a pasar tomando medicamentos 21 días, eso va a depender de la evolución que usted tenga de su enfermedad. Para todo va a ser distinto. Hay gente que no tiene síntomas, otro tiene síntomas leves, otro tiene síntomas moderados y de peligro, y otros evolucionan de una manera tórpida. Cuídate tú, cuida a tu familia y nos cuidas a todos. Gracias, doctora, por su exponencia. Estoy aquí con otra. Vamos a proceder ahorita, doctora, a leer las consultas. Tiene aquí una buena cantidad de consultas que le han hecho. La primera dice, ¿cuál es el esquema de tratamiento farmacológico que usted recomienda para tratar los casos de COVID-19 a nivel domiciliar? ¿Qué medicamentos se deben usar en casa? Mire, si usted inicia con fiebre, con dolor de garganta, goteo nasal, dolor en los huesos, usted puede usar acetaminofén, 500 miligramos cada 8 horas, puede hidratarse con sales de hidratación oral o electrolit, un vaso de 8 onzas. Puede usar incluso antigripales que tengan ibuprofeno o naproxen. ¿Por qué? Porque ya está dando la cara que eso puede ser un COVID o puede ser un cuadro gripal. Si en el caso que fuera, por ejemplo, fiebre con solo dolor de garganta o cosquilleo de garganta, no le recomiendo, ¿ya? Porque acuérdese que el dengue también así puede comenzar. Puede comenzar con fiebre alta, con dolor de garganta, dolor retroocular, dolor de los huesos, pero el dengue generalmente no tiene ni estornudo ni goteo nasal. No es que generalmente no lo tiene. Entonces usted puede abrir su escenario a tomar un antiinflamatorio no esteroideo combinado con un antihistamínico, como por ejemplo el Tyleflu, el Panadol extra fuerte, el Aleve, todos estos, el IRS, que también es muy bueno, pero tiene que saber que tiene que ir siguiendo los signos y síntomas de peligro, y si se siente muy fatigado, si tiene ahogo, cansancio, si usted tiene la posibilidad de tomarse el oxímetro y este está en menos de 93, entonces usted tiene que acudir a una unidad de atención hospitalaria. Pero sí en primera instancia usted puede tomar en cuenta eso, puede tomar vitamina C, puede tomar Cevilac, un sobre cada 12 horas, que tiene vitamina C, zinc y magnesio, y puede tomar vitamina D, ya sea de 2.000 a 4.000 unidades diarias, que a veces sí están en los suplementos vitamínicos, o puede tomar el de 100.000 unidades, que es el D-Black o el Maximum D3. Todo eso le va a ayudar a fortalecer su sistema inmunológico y ir evaluándose, oír su cuerpo y ir viendo qué otros signos y síntomas se suman. Si hay ausencia del gusto y ausencia del olfato, eso es COVID, definitivamente. Ok. Gracias, doctora. Otra consultita dice, ¿se puede nebulizar a una persona que le esté faltando la respiración? Me imagino no, que debe ser una persona contagiada. Las nebulizaciones no están indicadas porque pueden diseminar la infección. Si tu infección está a nivel de la orofaringe en la garganta, podés diseminarla hacia los pulmones.
Lo que sí está indicado son las vaporizaciones con eucalipto. No es lo mismo vaporización que nebulización. Ok, gracias. Otra consulta dice, pregunto, dice, una persona que dentro de la química sanguínea le salga bajo el calcio y el potasio, ¿podría ser sospechoso aún no manifiestese otros síntomas? No, 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 como pueden entender, tiene que haber, en la forma típica tiene que haber un signo guía, que es la fiebre, que se asocia a tos seca, a fatigabilidad, dolor muscular, articular, ausencia del gusto y del olfato. Si usted hace una medición de electrolitos de calcio y potasio y estos están disminuidos y no tiene ese contexto, no podemos estar hablando que hay COVID. ¿Ya? Lo que hay es un trastorno de esos electrolitos que puede obedecer a diferentes causas. Ok. Una persona le consulta, dice, no me quedó claro si los antiinflamatorios son contraindicados. Los antiinflamatorios, hay personas que los tienen contraindicados. Entonces, los pacientes que tienen gastritis, los pacientes que tienen reflujo, los pacientes que tienen insuficiencia renal, los pacientes que toman corticoides y los pacientes que son alérgicos a cualquier ibuprofeno, naproxen, etcétera, o las embarazadas que tienen más de 32 semanas, no pueden usar AINES, ¿ya? No está indicado eso. Pero también, o sea, con los AINES uno tiene que ser cuidadoso. Si el cuadro de COVID no es típico y la persona no está en los primeros días de los síntomas, y no tiene un cuadro típico, o sea, no tiene tos seca, no tiene fatigabilidad, ausencia del gusto, podría tener dengue. Si tiene fiebre, le duelen los músculos, le duelen los huesos y le duele la cabeza, podría tener dengue. Entonces no puede usar AINES, ¿ya? No debería usar AINES. Eso va a depender de la sintomatología. Por eso la automedicación no se debe de entender como una recomendación. ¿Por qué? Porque cada paciente es individualizado, cada paciente tiene una forma clínica diferente de tener una enfermedad. Entonces lo más idóneo es que usted converse con su médico guía que usted tiene. Si usted no tiene un médico guía, tiene que elegir un médico para que éste lo oriente. ¿Por qué? Porque si usted le da a un paciente con dengue, le da antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, le disminuye las plaquetas. Si usted le da aspirina, le disminuye las plaquetas. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que usted puede iniciar con fiebre, dolores musculares, articulares, dolores, falta de apetito, y todo eso puede ser común al COVID, puede ser común a un proceso gripal, puede ser común a un dengue. Entonces, en los primeros días es bien difícil que el médico lo tenga claro. ¿Por qué? Porque puede comenzar así y ya después sí va a ir dando, como decimos en buen nicaragüense, la cara. Entonces no es bueno comenzarlo de primera línea, al menos que su cuadro sea típico y el médico se lo aconseje. También, por ejemplo, los asmáticos no pueden tomar ibuprofeno, naproxen, porque se les exacerban sus cuadros de asma. Entonces, la farmacología tiene sus indicaciones y tiene sus contraindicaciones y deben de tomarse en cuenta. Correcto, doctora. Otra consulta dice, ¿por cuánto tiempo se debe administrar el zinc? Mire, el zinc hay dosis mínimas necesarias que son de 10 miligramos, pero también hay dosis mayores cuando hay un proceso infeccioso que se está robando todo el zinc, y el zinc es muy importante en la formación de las células de defensa. Entonces se pueden dar dosis mayores, hasta de 50 y 100 miligramos,
pero generalmente estas dosis altas se dan entre 7 y 14 días. Después se queda con una dosis de mantenimiento de 10 miligramos por un periodo de 6 meses. Acordémonos que después del proceso infeccioso hay un periodo de post-convalescencia en donde la persona queda con deficiencia de muchos minerales y oligoelementos, y para volver a obtener las reservas necesarias para el buen funcionamiento del cuerpo, vamos a necesitar un periodo un poco más largo, pero las dosis van cambiando de acuerdo durante el proceso de enfermedad y periodo post-convalescencia de la enfermedad o el llamado proceso de recuperación. ¿Qué es importante en el proceso de recuperación? Que usted a veces puede tener un proceso infeccioso como un COVID o un COVID junto con un dengue o un dengue solo, y después en el proceso de recuperación o convalescencia, sus defensas están disminuidas y entonces puede adquirir más fácilmente infecciones de tipo bacteriana o virales. O sea, todavía no debe bajar la guardia. Y por eso el zinc, junto con el magnesio, la vitamina D y la vitamina C, no se pautan solo durante la enfermedad. Después se crea un esquema de manera comorbilidades y la forma en que la enfermedad lo haya afectado. Si un paciente con COVID grave o COVID moderado que ha tenido un inmunoamplificado de una manera alarmante su sistema de defensa, ese paciente va a requerir un periodo más largo de inmunomoduladores del sistema de defensa. Ok, doctora, gracias. Otra consultita que tiene por acá es qué tipos de exámenes son los recomendables para detectar este virus sin que se tenga que hacer la prueba de COVID. Y cómo saber cuál es el examen de sangre que se debe hacer para determinar si es dengue. Sí, cuando usted comienza el proceso febril, usted puede hacerse una biometría hemática completa con plaquetas, puede hacerse un examen que se llama PCR, proteína C reactiva, y puede hacerse una prueba de funcionamiento hepático, también pruebas de coagulación, pero estas debe hacérselas con mayor rigor o están indicadas en las fases en que usted ve que hay un deterioro del paciente, que el paciente está muy cansado, que el paciente está muy fatigado, que el paciente no quiere comer, o siguiendo la historia natural en el día séptimo, octavo o noveno que usted espera que el paciente entre a una fase de peligrosidad. Se hacen otros exámenes en esos periodos entre el día séptimo y doceavo. Se hace, además del PCR, la biometría hemática completa, se puede hacer ferritina y se puede hacer dímero D y fibrinógeno. Y la prueba de dengue que se hace en nuestro país es la serología para inmunoglobulina G e inmunoglobulina M para dengue. Así se llama, serología para inmunoglobulina G y inmunoglobulina M para dengue. Siempre es bueno en este contexto de sindemia de 2 o más procesos infecciosos en una misma población, considerar el diagnóstico diferencial del dengue, pero eso lógicamente lo tiene que hacer el médico. El médico que tiene experiencia, el médico que tiene expertise, tiene la capacidad de distinguir un cuadro del otro o de distinguir la coinfección. Por eso usted tiene que buscar a un médico que lo guíe, porque la medicina no es matemática, a todos no nos da la enfermedad de la misma manera y no todos tenemos la misma adherencia, no todos los medicamentos funcionan igual. Tenemos enfermedades diferentes cada uno de nosotros, y el médico a través de la historia clínica y el examen físico logra integrar muchos elementos que van a crear un enfoque individualizado y particularizado tanto para tu diagnóstico como para su tratamiento.
Ok, doctora, gracias. Otra consulta que le dejan por acá es que si recomienda la leche para mejorar la alimentación. Sí, los lácteos son muy importantes porque son fuente de proteínas, son fuente de azúcar y son fuente de vitamina D. La leche es una proteína de alto valor biológico y lógicamente se puede entender en el contexto si el paciente no es intolerante a los lácteos, el paciente puede ingerir eh, yogur natural o yogur griego que le va a servir como un probiótico, leche agria que le va a servir como un probiótico. Los probióticos son muy importantes porque son los que nos ayudan a repoblar las bacterias buenas de la microbiota intestinal, que es ahí donde está la fuente principal de las defensas de nuestro cuerpo, y entonces las bacterias malas se mantienen en cantidades pequeñas y no debilitan el sistema inmunológico. Entonces, el prebiótico son las frutas que se tienen que comer de 4 a 5 frutas al día con su cáscara, no jugos, y las ensaladas, todo lo verde, la espinaca, el repollo, el pepino, todo eso tiene mucha fibra que es prebiótico. Y el prebiótico le sirve de alimento al probiótico y así te ayuda a fortalecer su sistema inmunológico. Puede darle yogur light, pero el yogur natural que no tenga colorante, que no tenga azúcares añadidos, tiene más alto valor biológico. Un pedacito de queso del tamaño de una caja de fósforo puede, en el caso de, por ejemplo, las diabéticas, las mujeres posmenopáusicas, las embarazadas pueden hacer uso de la leche. La leche es un nutriente de alto valor biológico. Sí hay gente que es intolerante, ya sea a la lactosa o son intolerantes a las proteínas de la leche. Entonces, lógicamente, esas personas pues no tienen indicado los lácteos. Igual, muchas personas son fermentadoras a altas cantidades de fibra, como los frijoles, la lechuga, el repollo. Lógicamente, una persona que está enferma y que tiene fermentación hacia eso, lógicamente no le podemos estar ofreciendo eso porque le vamos a generar lo que la gente llama colitis. Entonces vamos a tener otro problema añadido al problema del COVID. Ok, doctora, otra consulta que le hacen acá es si tiene catarro y perdió el gusto y el olfato, esto a causa de haberse mojado en la lluvia, ¿se puede catalogar como sospechoso de COVID? Sí, mire, si el paciente tiene un proceso catarral que tiene ausencia del gusto y el olfato, eso es COVID aquí en la China y en la Conchinchina. Son pocas las enfermedades que nos dan ese tipo de signos y síntomas, y de los procesos infecciosos son pocos también, y en el contexto, o sea, tenemos que contextualizarnos que hay COVID por todos lados, entonces eso es COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Yo he tenido un grupo bastante importante de pacientes jóvenes, incluso embarazadas, que no tienen fiebre, lo que tienen es ausencia del gusto, ausencia del olfato, con cansancio, que quieren solo estar dormidas, y evolucionan satisfactoriamente, hacen formas leves, pero incluso no tienen ni fiebre, ¿ya? Entonces, lo que tienen es ausencia del gusto y del olfato y una tos o un carraspeo aquí. Entonces, si usted tiene ausencia del gusto y del olfato, en otras palabras, tenga o no tenga fiebre, usted debe estar sospechando que usted es portador del COVID. El COVID tiene muchas caras, muchas expresiones, y como nosotros somos jóvenes, como nosotros somos jóvenes, a veces no vamos a tener los cuadros típicos que se han visto por ejemplo, en la población china o en la población española, que son pacientes mayores y con otro tipo de comorbilidades.
Ok, doctora, otra consulta, ya casi de la última. Dice, ¿el noni y la emulsión de Scott es adecuado suministrarlo a una anciana con diabetes, además de las vitaminas que ya indicó? El nodi, dice, el nodi. El noni Ah, el noni, ¿perdón? y emulsión de Scott. Emulsión de Scott. Mire, el noni, en honor a la verdad, no conozco sus propiedades. Este, la emulsión de Scott, sí, la emulsión de Scott tiene aceite de hígado de bacalao. El aceite de hígado de bacalao es una fuente importante de omega 3. El omega 3 es una grasa buena eh, que nosotros no producimos, sino que la tenemos que comer o ingerir a través de pescados grasos, como el atún, el salmón y la sardina, que cada vez son más caros y cada vez son más escasos de estar libre de mercurio. Entonces, esta es una buena alternativa para obtener para obtener omega 3, principalmente el EPA y el DHA, que son antiinflamatorios. Acordémonos que los diabéticos viven un proceso inflamatorio de base sostenida de bajo grado. Ellos tienen una inflamación en todo su organismo ya solamente por ser diabéticos. Entonces, si, en tiempos de COVID, no en tiempos de COVID, es importante la suplementación de omega 3 en el diabético. Y sí, lo puedo obtener a través de la emulsión de Scott, pero yo le recomendaría más bien el omega 3 a una dosis de 2 gramos. Incluso si tienen los triglicéridos y el colesterol alto, pueden andar en dosis de 3, 4 gramos al día. Y no es cualquier omega, o sea, no es cualquier omega 3, porque hay muchos en el mercado que son falsos, entonces tienen que tener cuidado. Mucha gente está tomando omega y lo que hacen es engañarlo. El omega en el país que tiene mejores equivalencia es el que se llama Omacor. No le estoy haciendo propaganda, sino que yo siempre pienso que ahorita estamos en una situación en donde tenemos que informar a la gente, porque la gente anda preocupada y compra lo que puede y a veces compra cosas que no es cierto que le estén beneficiando y está gastando su dinero. Entonces, por ejemplo, hay muchos que usted ve en los mercados o que ve muchos también eh, supermercados que no tienen la, la bioequivalencia que necesita un omega. El omega es importante, es un antiinflamatorio. Entonces los mejores omegas son los omegas que provienen de algas y el aceite de krill, que son un poco más caros y que solamente los puede tener uno pidiéndolo por Amazon o por otra vía. Pero sí, aquí en el país existe el Omacor, que es un omega de alta calidad, porque como les decía, si usted va a tomar algo que le va a constituir, a desinflamarle su cuerpo, le va a reducir los procesos de envejecimiento y oxidación, anticáncer, etcétera, tome algo que valga la pena. Si no, quédese con su aceite de hígado de bacalao y se toma una cucharada cada 12 horas. Ahí probablemente no está obteniendo toda la dosis que usted necesita, pero algo está haciendo. Porque comer pescado, el pescado tiene proteína, pero el pescado que nosotros comemos no tiene omega 3, no tiene DHA, no tiene EPA, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso se tiene que entender. Para comer omega 3, usted tiene que comer salmón, sardina, merluza, y nosotros normalmente el salmón es carísimo, no es la sardina que viene en lata, no es el atún en lata, porque ese producto ya no es adecuado, tiene mucha sal, tiene mucho preservante, no sabemos si fue cultivado correctamente,
Entonces, cada vez se hace más difícil obtener el omega idóneo y siempre va a requerirse de la suplementación y sobre todo grupos como los diabéticos, las embarazadas, los hipertensos, los pacientes con síndrome metabólico. Va a ser importante no solamente la suplementación de la vitamina D de forma rutinaria. ¿Por qué? Porque los pacientes obesos, la vitamina D es liposoluble, es grasosa y es atrapada por la grasa de los pacientes obesos o los pacientes que tienen síndrome metabólico, que tienen una cintura ancha, ¿ya? Como un flotador, ¿sí? Esas personas gorditas de aquí que tienen los triglicéridos altos, que tienen la presión alta, que tienen el azúcar alto, todas esas personas tienen una deficiencia de vitamina D. El mundo entero está insuficiente de vitamina D o deficiente en muchos de los casos y el 70% de la población mundial tiene deficiencia de vitamina D. La deficiencia de vitamina D hay que corregirla porque si no tenemos un sistema de defensa disminuido. Igual el omega 3 que lo tenemos que ingerir a través de la dieta. Los omegas se dividen en varios. El omega que yo les estoy diciendo, que es el de pescado, el de aceite de hígado de ese es EPA y DHA. El otro que nosotros obtenemos a través de la chía, la linaza y a través de los frutos secos como las almendras, los pistachos y los marañones, ese es un tipo de omega 3 que se llaman ALA y esos no son tan antiinflamatorios como lo es el obtenido a través del salmón, de la sardina y del atún, que deberíamos de tener la posibilidad de ingerirlos, pues, pero definitivamente se hace muy difícil ingerir las cantidades que se requieren. Sí, la chía es buena, la linaza es buena, los frutos secos son buenos, porque el aguacate es bueno, ¿verdad? El aceite de oliva, el aceite de canola, todo eso tienen fuentes de vitamina E, perdón, de omega, pero esas omegas no tienen efecto cardioprotector, no tienen efecto de fibra soluble, cardioprotectora, no disminuyen los triglicéridos, como lo hace el EPA y el DHA. Pero sí son importantes que uno los pueda ingerir porque son fuentes de la chía, la linaza, los frutos secos, son fuentes de fibra y son fuentes de proteínas de origen vegetal, así como también de elementos importantes en la inmunidad como el selenio, el magnesio, que también vienen a ayudarnos a fortalecer el sistema inmune. Ok, doctora. Ya de las últimas consultitas, si pasar con 3 días de calentura puede considerarse como un caso sospechoso de consulta. Perdón, no lo oí. Si pasar, dice, permítame. Si pasamos con dolor de cabeza durante 3 días, puede considerarse como un caso sospechoso. No, no. Mire, si usted tiene un signo o una molestia aislada, usted no puede considerarse como sospechoso. Usted tiene que tener, si es típica su presentación, fiebre mayor de 38 que se suma a 2 o más síntomas, ya que puede ser dolor de cabeza, puede ser fatigabilidad, puede ser tos seca, puede ser ausencia de gusto, puede ser goteo nasal, puede ser conjuntivitis, ¿ya? O sea, tiene que tener varios signos y síntomas. Dolor de cabeza puede ser una expresión desde que no durmió bien, desde que está estresado, de que no ha desayunado, de que está tenso, ¿ya? Pueden ser muchas expresiones, pero el dolor de cabeza por sí solo no constituye un caso sospechoso de COVID. Doctora, ya para finalizar y abusando de su tiempo,
Bueno, aquí más que todo le hacen como que un consejo, le preguntan, le piden un consejo, se lo voy a leer textual. Dice, doctora, soy farmacéutico y asisto a mi familia en abastecimiento y cuidado preventivo. Además, asisto a grupos de personas de mi congregación. Una situación habitual es que las personas con síntomas de COVID no quieren asistir a una unidad de atención médica porque desconfían de la calidad de atención y se automedican de acuerdo a los síntomas que vayan presentando. Aunque no prescribo a ninguno, pero doy seguimiento a los medicamentos a tomar y recomiendo cuidados en casos que no conozco riesgo medicamentoso. ¿Qué me recomienda? ¿Qué medicamentos le recomiendo? Me imagino que esta persona se refería a qué le recomiendo hacer desde el punto de vista profesional, porque él indica que es un farmacéutico y que asiste a su familia que no quiere visitar una unidad médica. Sí, efectivamente, él tiene razón. Dos situaciones me he encontrado yo. Uno es que las personas no quieren asumir que tienen COVID. Ya, es como cuando uno le dice a alguien que es diabético, se niega, hay una negación. Así mismo veo con esta enfermedad que la gente se niega. Y la otra es que la gente no quiere ir al hospital. Y sí tienen que entender que va a haber un grupo de pacientes que va a ir al hospital. Ese paciente que se cansa, que tiene ahogo, que tiene fiebre persistente mayor de 39, que a pesar de estar con acetaminofén no se le baja, que tiene, que le falta el aire, que no puede hablar, que está usando los músculos accesorios de la respiración, que la presión la tiene de menos de 160, que tiene su frecuencia cardíaca más de 100, que tiene la oximetría menor de 93, ese paciente no puede quedarse en su casa. La verdad es que la automedicación es muy peligrosa y mi recomendación es que usted va a poder ayudar en algunos casos, pero en otros no. Entonces, lo mejor que puede hacer usted es instar a las personas a que tengan un médico guía, a que tengan un médico que los pueda guiar, porque el médico que lo guía va a ver el momento en que ese paciente puede seguir en casa o no puede seguir en casa. La verdad es que esta enfermedad tiene muchos rostros, es un enemigo con muchas mañas, entonces necesita ser evaluado e interrogado por un médico que logre integrar muchas cosas que a veces no lo puede hacer alguien que no es médico. Por ejemplo, preguntarle a alguien, ¿estás cansado? Es una pregunta que pareciera sencilla y estar cansado puede ser que no tenga energía y quiera estar acostado, o puede ser que le falte el aire. Entonces la pregunta correcta es, ¿te falta el aire? ¿Tenés dificultad para respirar? O sea, hay hasta formas de preguntar que el médico tiene, técnicas semiológicas para preguntar que se le pueden escapar a una persona que no es médico. Entonces, por eso no te recomiendo que eso lo haga, sobre todo en los grupos de riesgo, porque puede ayudar a como no se puede ayudar. Hay cosas que no se pueden, los protocolos de tratamiento no se pueden estandarizar a todas las personas por igual, porque cada persona tiene sus propias enfermedades, tiene sus propias intolerancias, tiene sus propias alergias, puede presentar 2 o más infecciones, peor en esta temporada. Eso es muy importante y eso solo lo va a poder lograr discernir un clínico que tenga expertise en procesos infecciosos. Gracias, doctora. Le agradecemos su tiempo, su experiencia y este valioso aporte que nos ha regalado el día de hoy. No sé, doctora, si podemos habilitar la opción de que le consulten y tal vez usted les regala un porcentaje de descuento, ¿no?
a los que participaron en la charla el día de hoy? Cómo no, con gusto, me parece una tremenda idea. Por cualquier cosa, ¿verdad? Por si quieren un médico de cabecera. A que visiten mis redes. Tengo mi fanpage que se llama Clínica Sagrado Corazón de Jesús, Managua. Ahí todos los días publicamos algo de interés para su salud. Generalmente hablamos de salud femenina integrativa, pero tenemos 3 meses de estar hablando de COVID y ahí va a encontrar desde la alimentación, cómo se desinfectan las frutas, las verduras, cómo manejar a los diabéticos con COVID, etcétera. Allí también hay sobre nutrición sana, balanceada y porcionada. Y también estamos en Instagram, donde todos los días también damos tips, damos recomendaciones, cómo ayudar a las personas a tener un estilo de vida saludable, haciendo una medicina de estilos de vida. Compartan nuestras publicaciones, denos like y déjennos ahí sus temas de interés en donde podamos nosotros compartir información que sea útil para usted y su familia. Ok, doctora, muchas gracias. La última consultita, usando de su tiempo. Dice que si recomienda utilizar moxifloxacina en vez de acitromicina. Mire, la acitromicina es un fármaco Moxifloxacina. que tiene de acción contra los microbios más frecuentes asociados con procesos de sobreinfección bacteriana. El virus no se le da la acitromicina al virus, sino que se le da a la sobreinfección por bacterias, principalmente del tracto intestinal. Entonces la ofloxacina es una quinolona que no tiene espectro para vía respiratoria superior. Podría ser levofloxacina, o podría ser ceftriaxona, o podría ser otra cefalosporina de segunda generación, pero si es alérgico o no la tolera porque la medicina es un poco irritativa. Por eso no debo comenzar desde el inicio. Usted inicie los antigripales, inicie sus vaporizaciones con eucalipto, hidrátese correctamente y después el cuarto o quinto día valore si es necesario con su médico usar antibiótico-terapia como la citromicina. En el caso de los COVID leves no está indicado el antibiótico en la mayoría de los protocolos internacionales. Nicaragua, el Ministerio de Salud tiene un protocolo que incluso se ha hecho público en las redes, en donde los casos de COVID leves se manejan con acitromicina, pero yo en mi experiencia los pacientes no los con COVID leve no los he manejado con acitromicina, con algunas excepciones, y generalmente no los inicio en los primeros días, sino ya el cuarto o quinto día, que ya preveo que hay una sobreinfección. ¿Qué le recomiendo yo al paciente? Que desde que inicia sus síntomas se haga enjuagues con sal o se haga enjuagues con colutorios de uso cotidiano en algunos hogares, como el Listerine. Hay uno que se llama Microdaxil, que es excelente, que es a base de clorexidina. Entonces, cada cierto tiempo, cada 3 o 4 horas, el paciente se está haciendo esos enjuagues, se lo deja por 3 a 5 minutos, y eso hace que el virus que está localizado al inicio en la garganta, en la orofaringe, se autolimite y no se extienda a los pulmones. Eso es una medida muy importante que se ha tomado en muchos protocolos. Costa Rica tiene ese protocolo y El Salvador también, y otros países también tienen lo que es el uso de colutorios o desinfectantes bucales. Eso, por ejemplo, es muy estricto en el paciente diabético, en el paciente inmunodeprimido, porque después del cepillado le termina de evitar
procesos incluso caries y todos los procesos infecciosos que pueden haber en la boca. Las caries no son más que un cúmulo de bacterias que está en una placa pegado al diente. Entonces, eso debería ser un hábito de medio, de forma permanente. Y en el caso del COVID, debería continuarse, pero más seguido, no solamente después de los 3 cepillados de dientes. Puede serse cada 3 o 4 horas y eso va a ser muy importante para limitar de una manera eficaz el virus. Eso Gracias. es solamente las primeras etapas de la enfermedad. Hay que tener mucho cuidado con los antibióticos. Los antibióticos en el COVID leve, la mayoría de los casos no son necesarios, como les comentaba. ¿Por qué? Porque el antibiótico, ¿qué hace? Lesiona al intestino, daña la microbiota intestinal, daña nuestras bacterias buenas. Crea una disbiosis, que es una alteración a nivel de la flora y las bacterias que están ahí protegiéndolo, y entonces eso disminuye de una manera importante las defensas. Por eso hacer un llamado a la automedicación es muy peligroso. La automedicación puede ser muy dañina porque puede ayudarnos de una manera y nos perjudica de otra manera y nos crea a veces más perjuicios que beneficios. Gracias, doctora. Ahora sí, hemos finalizado ya esta charla. Le agradecemos su tiempo y tal vez solo antes de finalizar, regálenos el número de la clínica para que cualquier consulta privada que le quieran hacer, pues ya sepan dónde contactar. Nuestra clínica se llama como nuestra fanpage, Clínica Sagrado Corazón de Jesús, Managua. Estamos ubicados en Colonial Los Robles, de Monte de los Olivos, una cuadra arriba, 3:30 Lago, casa número 21. Pueden buscarnos en nuestra página web, ahí van a encontrar la dirección y el teléfono. Mi teléfono es 837-28-717. Si alguno de ustedes yo les puedo ser útil, con gusto pueden escribirme a mi WhatsApp. Estamos dando modalidad presencial y modalidad virtual. Y también estamos tratando de guiar a las personas de la manera más correcta que se pueda. Porque en realidad todos van a quedarse en casa, hay un grupo de pacientes que va a tener que ir al área hospitalaria. Gracias, doctora, le agradecemos muchísimo. Bueno, ya voy a finalizar ya la charla para todos, la sesión para todos. Antes, recordarles que nos pueden encontrar en Facebook y que esta charla quedó grabada y estará pública en nuestro canal de YouTube. En ambas redes nos encuentran como Centro de Formación Empresarial CADIM. También recuerden que somos un centro adscrito a INATEC y pueden aprovechar sus fondos disponibles con nosotros. Estamos a la orden siempre, seguimos con más y siempre temas de interés. El día de hoy en la tarde tendremos uno acerca del liderazgo, lo esperamos para los que ya reservaron. Y nada, pasen buen día.